Muy bien, que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Vamos a estar compartiendo este tema tan precioso que justamente estamos por festejar esta semana, este tiempo de Navidad. ¿Y qué significa la Navidad? Bueno, esto tiene que ver con lo que dice en Lucas capítulo 2, del 10 al 14. ¿De dónde sale la Navidad? Bueno, de la palabra de Dios, porque dice claramente en Lucas 2, 10 al 14, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, buenas noticias, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué es lo que decían? A ver, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, en otras palabras, hubo fiesta en los cielos. Esas fueron las buenas noticias, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que, ¿de dónde sale la Navidad? De la palabra de Dios. Cuando nació Jesús, hubo fiesta en los cielos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que entender. Miren nosotros cuántas cosas hacemos cuando festejamos el nacimiento de un hijo o de algún ser querido. Hay gente que hace una gran fiesta y celebra de diferentes maneras. ¿Y por qué no podemos dar gracias? ¿Por qué no podemos celebrar que, como dice la Biblia, ha nacido Jesucristo, nuestro Salvador? ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra. Gloria a Dios. ¿Para qué vino Jesús? Para traernos paz. Y realmente Él es la única esperanza para este mundo. Estamos viviendo en un tiempo de tanto conflicto, de guerras, conflictos, de violencia. Y cuánto necesitamos esa paz, la paz de Dios para con todos los hombres. ¿Sí o no? Así que primero hay que entender que en la Biblia está. La Navidad entonces es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y eso no tenemos que olvidarnos, ¿sí? Así que si hablamos de Navidad, es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver, obviamente que hay muchas cosas por decir, ¿no? ¿Por qué celebran muchos hoy la Navidad? Unos dicen que es una fiesta totalmente pagana, que Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero en muchas partes se celebra de maneras diferentes. Ahora, en otras palabras, ¿quién inventó la celebración? Especialmente hablando del 24 o 25 de diciembre, ¿no? ¿De dónde salió esta idea? Eso vamos a analizar en esta predicación. El punto está de que, obviamente, la Biblia no dice en qué fecha nació Jesús. Así que no podemos decir que nació el 25. No, eso fue un invento del hombre. Pero lo que no fue un invento del hombre es que Jesús nació. Eso es una realidad. ¿Sí o no? Jesús sí nació. No sabemos qué fecha. ¿Sí? Inclusive se dice que en esas fechas se celebraban las fiestas saturnianas. En otras palabras, festejaban a Saturno. ¿Sí? En esas fechas se festejaba al dios Saturno. Pero, ¿qué pasó? Los cristianos, en vez de festejar a Saturno, decidieron festejar el nacimiento de Jesús. Ahí hay una cosa muy interesante que dice la historia. Es verdad que en estas fechas festejaban a Saturno, ¿sí? En estas fechas ya. Pero los cristianos, en esas fechas,
no festejaban a Saturno, festejaban a Jesús, festejaban el nacimiento de Jesús. Ahora, ahí está lo interesante, ¿no? Y como digo, la Navidad hoy en día se festeja de diferentes maneras en todas partes del mundo, ¿sí? Y lo que tenemos que resaltar es el verdadero significado de lo que es la Navidad. Eso es lo que yo quiero que podamos entender en esta mañana. Jesús nació en diciembre, no se sabe la fecha, pero sí sabemos que un día vino a este mundo para salvación de la humanidad. Y como dice la palabra, hubo fiesta en los cielos por este acontecimiento. Eso dice la palabra. La Biblia no dice la fecha, pero sí dice que hubo fiesta en los cielos, que era una noticia de gran gozo para todo el mundo, ¿no? Eso dice la palabra. Ahora, hay muchas cosas que podemos nosotros usar, costumbres que podrían tener origen pagano. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes usan el anillo de bodas? Y uno dice, ¿pero será bíblico usar anillo de bodas? ¿O será de origen pagano? ¿Sabían que los anillos tienen origen pagano? Nació con los egipcios, simbolizaba la unión que nunca iba a terminar. Así que los anillos tienen origen pagano. Fue inventado por los egipcios, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos quitamos los aros? O sea, hay muchas cosas que fueron creadas por el hombre, quizás con orígenes diferentes. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero al estar en este mundo, convivimos con muchas costumbres. ¿Y qué tenemos que hacer con esas costumbres? Usarlo para bien. Usarlo para bien. Eso dice, que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman su nombre. Esto que fue inventado con un origen pagano, con un significado totalmente pagano, nosotros lo usamos con un significado de pureza, de valor, un símbolo del matrimonio, un símbolo de unidad, un símbolo de un pacto, ¿sí o no? Para eso lo usamos los cristianos. Entonces, así como muchas cosas que el mundo lo ha inventado, nosotros como hijos de Dios lo usamos para bien, sacamos lo bueno. Así que eso es lo que tenemos que hacer con muchas cosas que fueron creadas por el hombre. Ahora hablemos de la torta de cumpleaños. ¿Cuántos de ustedes festejan su cumpleaños con una torta y con velas? Ahora, ¿será bíblico festejar el cumpleaños con una torta y con velas? ¿Está en la Biblia? No, para nada. ¿Cuál es el origen de esta costumbre de tener torta con velas? Bueno, tiene origen griego. Se hacía esto con la diosa Artemisa. Se preparaba una torta con velas, ¿sí o no? Así dice la historia, que a la diosa Artemisa se le presentaba una torta con velas. Así que, así fue inventado. Entonces, ¿qué hacemos con esta costumbre? Tiene origen pagano. Pero nosotros, los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto lo usamos para bien. Es algo bonito. ¿Sí o no? Es algo muy bonito, es una torta para compartir. Lo usamos para bien. No estamos adorando a ninguna diosa Artemisa. Es simplemente una torta con velas para celebrar el cumpleaños de una persona. Nada más. ¿Sí? Esa es la forma que tenemos que ver los hijos de Dios y no irnos al extremo de vivir una vida, entre comillas, queriendo vivir apartados de este mundo. Hay gente que dice, tenemos que vivir apartados de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que vayamos a vivir a la punta de la montaña, sin luz, sin corriente, sin internet, sin televisión, sin tortas,
para estar más santos, ¿no? Entonces, algunos piensan que esa es la forma, pero no es así. Jesús, ¿cómo estuvo? Jesús, ¿qué hizo cuando estuvo en la tierra? ¿Se apartó? ¿Se alejó de este mundo? No. Se introdujo en el mundo para hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Sí o no? Y lo criticaron mucho porque él estaba con la gente, con los despreciados, pero Jesús vino para eso, para salvar, para hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Otra cosa, por ejemplo, las corbatas. ¿Cuántos de ustedes, bueno, los varones, usan corbata? ¿Será bíblico usar corbata? ¿De dónde nace esta costumbre? Es una costumbre. Bueno, hay muchas. Si ustedes leen en internet, hay muchas fuentes. Una de las fuentes se dice de que se creó la corbata era por los romanos, que se ponían un tipo de pañueletas amarradas, ¿sí? Y para protegerse de la muerte. ¿Saben por qué se ponían pañueletas? Porque aquí era donde atacaban con sus cuchillos, sus espadas. Entonces se protegían el cuello para evitar, o sea, para que no sea tan profunda la herida. O sea, protegían su cuello con pañueletas y evitaban la muerte, ¿no? La protección. Entonces, de ahí se dice que nace esto de las corbatas, de atarse al cuello. Ese es el origen de la corbata. Un origen pagano, inventado por los romanos. ¿Qué hacemos ahora con esto? ¿Dejamos de usar corbatas? ¿Tiene origen pagano? No. Fue inventado por los hombres, pero nosotros lo usamos para bien. Al hombre le queda muy bien usar corbatas, ¿sí o no? Es una vestimenta, una costumbre seguramente pagana, pero los cristianos lo tenemos que usar para bien, ¿sí o no? En otras palabras, condenamos la Navidad, muchos condenan la Navidad, dicen, no hay que festejar la Navidad, es pagano, pero están practicando otras costumbres que también son paganas. Ahora, si tú quieres practicar nada pagano, bueno, hazte una casita ahí en la montaña y trata de vivir fuera de todo paganismo, ¿no? Pero no, tenemos que, como Jesús, ser luz en medio de las tinieblas. ¿Qué te parece? Ese es el desafío. Otro ejemplo son los menonitas, este grupo, esta etnia se puede decir. Muchos los conocen, hay muchos en Santa Cruz y demás. Ellos tratan de vivir fuera del paganismo del mundo. Y por eso no usan autos, no usan televisión, ¿sí o no? Ahí están con sus caballitos. Ellos tienen ese concepto, por eso no se juntan con la gente, ¿no? Entonces quieren vivir alejados del mundo y no tienen nada que ver con el mundo. Algunos piensan que esto es lo mejor. Los menonitas piensan que muchas cosas son paganas y así viven. Si buscamos todas las costumbres que son paganas, vamos a tener que vivir como los menonitas entonces, ¿no? Alejados de este mundo. ¿Qué dice en 1 Corintios 10, 23 al 26? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pablo está diciendo que, obviamente, Dios nos ha dado un libre albedrío, que todo podemos hacer, pero ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que hacer como cristianos ante muchas costumbres? La pregunta clave es esta. ¿Conviene que haga esto? ¿Me conviene a mi vida? ¿Conviene a mi familia? ¿Conviene a mi vida espiritual? ¿Conviene a mi mente? ¿A mi corazón? ¿Me está edificando esto que yo quiero hacer? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos cuando queremos hacer algo. ¿Sí? Entonces, estas son las preguntas que... ¿Conviene que tengas una torta con velas? Claro que sí. ¿Conviene que yo tenga una corbata que me vea bien? Sí. ¿Sí o no? En todas las cosas que tenemos que hacer, estas son las preguntas claves que tú tienes que hacerte a ti mismo. Si esto que estoy haciendo me conviene,
¿Me edifica o me destruye? Y si no te conviene, no lo hagas. Si no te edifica tu vida, tu familia, esa costumbre, no lo hagas. Esas son las cosas que tenemos que preguntarnos cuando tenemos que hacer algo, que quizás fue inventado por el hombre. El cuchillo. ¿Cuántos de ustedes usan cuchillo? ¿Quién habría inventado el cuchillo? Algún cavernícola seguramente inventó el cuchillo para comer, para matar. Hay gente que utiliza el cuchillo para robar, para matar, para lastimar. ¿Es bíblico el cuchillo? No. O sea, ¿fue inventado por los hombres? Sí. Nosotros como cristianos, ¿para qué usamos el cuchillo? Para cortar, para comer. Otros lo utilizan para mal. Nosotros lo usamos para bien. Dice en el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar por nada por motivos de conciencia, porque el Señor es de la tierra y su plenitud. Puede ser que hay personas que no quieren celebrar la Navidad porque les trae malos recuerdos. Está bien, entonces no lo hagas. Si algo que tú estás haciendo te pesa, te lastima tu conciencia, no lo hagas. Eso dice. Si por motivo de conciencia te duele hacer algo, no lo hagas. Posiblemente hay gente que la Navidad le trae malos recuerdos. Entonces no quiere celebrar. Está bien, no hay problema. ¿No? Pero no podemos imponer una regla general para todos. ¿Sí o no? Hay gente que prefiere no hacerlo, está bien, tendrán sus motivos. Pero hay gente que quiere celebrarlo de una manera, sacando lo bueno, está bien. El punto está que no tiene que, como dice aquí, que no sea por motivos de conciencia. Si tu conciencia te dice que no lo hagas, no lo hagas, ¿no? Entonces, ahí está el punto. Pablo tenía muchos problemas por vivir en un tiempo lleno de paganismo e idolatría. Ahí sí que estaba en medio. Pablo estaba en medio de un mundo totalmente lleno de paganismo. Pero ¿qué dijo Pablo? ¿Qué le dijo a los cristianos que estaban conociendo a Jesús? Hagan cosas que convienen, ¿sí o no? Ese fue el consejo de Pablo. Hagan cosas que les edifiquen, no que les destruyan. Cuiden su testimonio. Y acuérdense que todo es del Señor. Eso fueron las palabras de consejo de Pablo a la gente, especialmente a los cristianos que se estaban convirtiendo. No, ese fue el consejo que les dio Pablo a toda la gente de su tiempo. No podemos condenar la Navidad, aunque lo hayan inventado los hombres. La Biblia no nos manda celebrar la Navidad, pero podemos celebrar el nacimiento del Salvador. Puede ser una gran oportunidad, ¿sí o no? O sea, la fiesta de la Navidad como el mundo la hace, obviamente nada que ver. Para la gente general, hay mucha gente que cuando piensa en Navidad solo piensa en fiestas, regalos, se olvida del significado real. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Primero, agradecer a Dios porque un día ha nacido Jesucristo para salvar a la humanidad. Ese es lo principal. Luego, como cristianos, tenemos que celebrar esa fiesta como un tiempo de paz, un tiempo de familia. Y el dar regalos a los hijos entre nosotros, pienso que ¿a quién no le gusta recibir un regalo? ¿Sí o no? Es una costumbre seguramente inventada, pero es algo bueno. Los niños están esperando un juguetito. ¿Cuál es el problema? Seguramente fue inventado, digo, para mal, pero nosotros para bien. ¿Sí o no? ¿A quién no le gusta recibir un regalo? Entonces es una gran oportunidad, eso que fue inventado por los hombres, para tener un tiempo de familia, para tener un tiempo de obsequiarse un regalo por lo menos.
para poder estar juntos y, ¿por qué no, orar en familia, tener una cena, dar gracias por la unidad de la familiar, por la bendición de Dios, tantas cosas? ¿Sí o no? Es una gran oportunidad. Quizás va a haber oportunidad de que tú celebres la Navidad con otras personas que no son cristianas y sea la oportunidad de que les enseñes cuál es el verdadero significado de la Navidad. Así que es inventada por los hombres, así como el Día de la Madre, el Día del Padre, ¿sí o no? ¿Quién lo habrá inventado? Bueno, alguien lo inventó, pero ¿nosotros lo practicamos? ¿Celebramos el Día de la Madre, del Padre? Claro que sí. ¿Es algo bueno? Sí. ¿Uno recibe regalos? Sí. Entonces, ¿se dan cuenta? Seamos cristianos realmente sabios. Seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Dónde dice que la Biblia que tenemos que celebrar el Día de la Madre? En ningún lado. ¿Pero vale la pena? Dicen las mamás, dicen que sí. ¿De dónde sacaron que es malo tener un árbol de Navidad? Esto es interesante, el tema del árbol. Bueno, ustedes saben que hay muchas prédicas y dicen, Jeremías, por ejemplo, dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, un leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro que adornan con clavos y martillos, lo afirman para que no se mueva. Y esto dijeron, ahí está. Este versículo habla que no es bueno tener un árbol de Navidad, ¿no? Ahora el punto está que algunos hacen eisegesis en vez de exégesis. Y este es un término un poco teológico, de que hay gente que en vez de obtener la verdadera interpretación de la Biblia, le ponen su propia interpretación. Y eso es el peligro a veces de muchas personas, que de un versículo le meten sus ideas. Ese versículo que leímos no tiene nada que ver con el árbol de Navidad. Este es un adorno, seguramente también inventado por el hombre con origen pagano, pero es un adorno. Es un adorno, simplemente es un árbol. Cuando tú festejas tu cumpleaños ponen globos seguramente. Es un adorno. Así que como cristianos tenemos que verlo en ese sentido. Un verdadero cristiano nunca va a estar adorando al árbol o teniendo una imagen de Jesús y adorándolo. Ahí está el problema. El problema es la idolatría. Ese es el problema, que no tenemos que caer como cristianos en la idolatría. Porque en realidad esto es un simple adorno. Ahora, si tú pones la imagen de Jesús y adoras esa imagen, ahí está el problema. El problema es la idolatría, no es en sí este adorno. Así que es importante que aprendamos cómo interpretar la palabra de Dios. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿No? Entonces, nosotros no podemos ser amigos del mundo. O sea, no podemos olvidarnos de la palabra y meternos de lleno en las costumbres del mundo y dejando a un lado la Biblia. No, nosotros somos cristianos. Y la luz tenemos que llevarla al mundo. No tenemos que meternos en el mundo, vivir una vida mundana, ignorando la palabra de Dios. No, tenemos que estar en el mundo, tenemos que ser luz en el mundo, viviendo la palabra de Dios, viviendo los valores y principios de Dios en el mundo. Ese es el propósito que tenemos. Somos luz en medio de las tinieblas, ¿sí? Eso el Señor nos dijo, son la luz de este mundo. Entonces, ¿qué quiere decir amistad con el mundo? Amistad con el mundo es vivir como el mundo vive. ¿Cómo vive el mundo? En desobediencia a la palabra, alejados de Dios, vive en el pecado. Entonces no nos vayamos a los extremos como los fariseos, que criticaban a Jesús hasta que cómo comían, ¿sí o no? Hay gente que lamentablemente son los fariseos del siglo XXI. Esos cristianos que están juzgando a todos, que se creen los más santos y que todo está mal
y que están condenando a uno y a otra persona. Hoy en día hay fariseos que solo se dedican a condenar a las personas, ¿sí? Se creen los más santos. Jesús ponía énfasis, ¿no? Los fariseos ponían énfasis en el exterior y descuidaban lo más importante, que era el interior, que tener una relación correcta con Dios. Los fariseos eran unos religiosos que les importaba solo las cosas externas, la apariencia. Los fariseos no conocían a Dios, vivían en una religión muerta, eran sumamente religiosos y ponían sus tradiciones, sus reglas por encima de las necesidades humanas. Entonces, hoy en día hay este tipo de religiosidad, de gente que juzga, que condena, que solo vive tradiciones, ¿no? Así como los fariseos. Y Jesús se enojó mucho con esta gente, ¿sí o no? Dicen que la fiesta es una fiesta del mundo, pero la Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo. Así que, ¿cómo el mundo puede celebrar el nacimiento de Cristo? Nada que ver. El mundo no celebra el nacimiento de Cristo. El mundo celebra otras cosas, ¿sí o no? Pero nosotros tenemos que celebrar en estas fiestas, aunque fueron inventadas por el hombre, repito, celebremos lo que dice la palabra, que ese día hubo fiesta en los cielos, que ha nacido el Salvador, ¿sí o no? Así que el mundo lo que ha hecho de la Navidad es quitar a Cristo de la Navidad, ¿sí o no? Convertirlo solo en una fiesta materialista. Eso ha hecho el mundo, ¿sí o no? El mundo ha hecho que solamente se convierta en regalos, pero los cristianos no tomamos así la Navidad. Si el mundo ha distorsionado, no hay razón para que tampoco nosotros lo desechemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús, centrada en la persona de Cristo. No debe estar centrada en adornos, en regalos, eso es secundario. Eso está bien, no hay problema, ¿sí o no? Pero principalmente los cristianos tenemos que agradecer, celebrar el nacimiento de Jesús. Otro motivo es celebrar la encarnación de Cristo. Dios se hizo hombre, ¿sí o no? Esa es otra celebración. Así que tenemos que dar gracias porque Dios se hizo hombre, vino a morir por nosotros para salvarnos de toda condenación. El mundo entonces espera la Navidad para emborracharse, para divertirse. Para nosotros es un tiempo de meditación, de agradecimiento, de unidad, de perdón. Debe ser una gran oportunidad para compartir el Evangelio, ¿sí o no? Esa es la oportunidad que tenemos que tener en el tiempo de Navidad, no como el mundo lo hace. Así que, queridos hermanos, aprovecha este tiempo de Navidad con tu familia, únete en oración, da gracias a Dios, porque un día Jesús vino a este mundo, nació para librarnos de toda condenación. Padre, gracias te damos por hacernos entender el verdadero significado de la Navidad. Señor, que este tiempo sea un tiempo de unidad, de perdón, de agradecimiento, porque un día has venido a este mundo, ha nacido el Salvador. Gracias, Dios mío. Yo te pido que en este tiempo haya bendición en cada familia, haya paz, que haya reconciliación, haya perdón. Padre, bendice cada familia de mis hermanos y que en este tiempo sea un tiempo de mucha alegría y regocijo. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Te invitamos a ser parte de la Iglesia Virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.